Vamos a entrar en el conocimiento de la palabra de Dios. Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la necesidad de nacer de nuevo, ya que la palabra nos habla de eso. Y vamos a leer los 3 primeros versículos para introducirnos en este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Ahora le ruego, mi Padre, que derrame de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos y aún de los que nos han de escuchar a través de la radio, mi Padre. Para que, Señor, podamos alimentar, Señor, este cuerpo y así poder entender todos los preceptos que usted tiene a través de su palabra, mi Padre. Y nosotros, mi Padre, saber si verdaderamente estamos dentro del parámetro que es la vida eterna o todavía nos falta algo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le ruego, pues, mi Padre, que nos dé entendimiento, conocimiento y discernimiento en su palabra para poder discernirla. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Primeramente, vemos que se nos habla que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense bien, un principal. Quiere decir que este hombre era un principal porque él conocía y tenía un conocimiento grande en las Escrituras, puesto que era maestro también, porque un principal es un maestro. Gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver que la palabra de Dios nos dice que viene a nuestro Señor Jesucristo en el versículo 2. Dice que este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria a Dios. Nicodemo, dice la palabra de Dios, que era un principal, gloria a Dios, entre los judíos. Y viene a nuestro Señor Jesucristo buscando una respuesta a lo que él sabía o a lo que él pensaba. Y viene, y la palabra de Dios nos enseña que viene y se acerca a él, gloria a Dios, y le habla: Rabí, que quiere decir maestro. Pero fíjese algo aquí muy importante. Dice la palabra de Dios que viene de noche buscándolo. Y la palabra de Dios no nos explica por qué viene de noche. Pero sabemos por otras escrituras, ¿verdad?, que ellos tenían miedo de presentarse y estar de acuerdo con lo que nuestro Señor Jesucristo decía, ya que los fariseos, el fariseísmo, era una secta muy estricta. Y ellos pensaban, ¿verdad?, que si se acercaban tal vez a alguien que traía aparentemente para ellos otra doctrina, pues se iba a ver mal, ¿verdad? Por eso, tal vez por eso vino de noche, pero le dice que ellos saben que ha venido de Dios como maestro,
Pero hasta allí es porque dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo ve como maestro, gloria a Dios. Nicodemo reconoce, gloria a Dios, que Jesucristo viene de Dios como maestro, pero no dice o reconoce que es el Hijo de Dios, que viene como el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque andaba todavía él en la carne, parte de la carne, conocía las Escrituras, conocía todo. Sabía bien que iba a venir un Salvador, pero en este momento él no piensa en eso, sino nomás dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque no se pueden hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y así es, o sea, si no está contigo. Nosotros vemos que muchas veces, hermanos, nosotros mismos también quizás podamos andar como Nicodemo. Porque muchas veces creemos nosotros que estamos bien delante de Dios. Y vamos ahorita a ver a través de la Escritura que Nicodemo, que era un principal, ellos creían que ellos estaban bien delante de Dios. Así lo creían, pero no sabían que necesitaban otra cosa todavía, lo que dice en el versículo 3. Cuando nuestro Señor Jesucristo le responde, gloria a Dios, y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está el punto de que muchos creen que nada más con aceptar a Cristo o decir ya lo acepté, ya es todo. Ya, pues se necesita aceptarlo, pero tienes que hacerlo con todo tu corazón. Porque al aceptar a Cristo como tu Salvador, estás poniéndote tú ya en otro aspecto de lo que es la vida eterna o en las Sagradas Escrituras. Se necesita entrar en la espiritualidad. Cuando tú naces de nuevo, entras en lo espiritual. Dejas a un lado la carne y entras en lo espiritual. Pero aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque andaba nada más en la carne. No andaba todavía en el Espíritu. Porque si hubiera andado en el Espíritu, desde un principio, él hubiera buscado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué pasa ahorita en este mundo? Muchos que somos cristianos quizás hemos pasado por esta etapa de pensar que ya no es necesario hacer más que ya aceptamos a Cristo, ahora sí, soy hijo de Dios y puedo andar en el mundo, puedo hacer lo que quiera, y no es así. Muchos de los fariseos sabían las Sagradas Escrituras, pero les faltaba eso, el nuevo nacimiento. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera venido, ¿a qué venía? Para que, como dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. De manera que podemos ver, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo le declara pero muy claramente que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios. No sabemos nosotros, ¿verdad?, si Nicodemo sabía o reconocía a nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre o como el siervo, como el Hijo de Dios. No sabemos, pero sí sabemos por la Escritura lo que dice allí, que era el Hijo de Dios. Amén. Pero el judaísmo y muchos de ese tiempo no creyeron en Él, por eso lo crucificaron. Pero tenía que cumplirse la palabra. Dios sabía que no iban a creer en Él
y que iba a tener que ser crucificado para que usted y yo y todo aquel que le acepte tenga la oportunidad de ser salvo y así heredar la vida eterna. Pero recuerde, si nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Ese cambio tiene que ser muy notorio, porque si no, quizás lo hicimos nada más por emoción, o porque quizás alguien nos dijo, hazlo, acepta a Cristo, te conviene, y en fin. Y muchas personas, porque a mí anteriormente varias personas me dijeron, pues es que yo acepté porque te están dice, ándale, y ándale, y ándale. Y pues para que ya no te estén diciendo, dice, sí, lo acepto. Qué triste, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestra vida cambia cuando lo hacemos con todo nuestro corazón. Cuando verdaderamente queremos dejar la vida de pecado en que andábamos, y entrar en una vida espiritual, que es la que nos lleva a la vida eterna, hermano, la vida espiritual. Y es momento de pensar que si Nicodemo, siendo maestro, tenía la necesidad de nacer de nuevo, ¿qué será de la gente que no ha aceptado a Cristo como su Salvador? ¿O qué será de los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero seguimos en la carne? Y cuando le digo seguimos en la carne, es porque buscamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cuando deberían de importarnos más las cosas de Dios, porque es lo que nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. El que nosotros nos interesemos en las cosas de Dios para poder obedecer. Y cuando nosotros obedezcamos las cosas de Dios, aquí a través de su palabra, estamos seguros que vamos a ir derechito allá con mi Cristo. Si no es así, mi amado hermano, si usted o yo andamos mitad y mitad, que venimos a la iglesia y aquí oramos y cantamos y todas esas cosas, pero cuando salimos de aquí, muchas veces se nos olvida que hay un Dios y que hay un Cristo que dio su vida por usted y por mí. Y dejamos que la carne sea la que se goce. No, hermanos, necesitamos nosotros, gloria a Dios, obedecer a la palabra de Dios para poder ser llamados hijos de Dios. Amén. A ver, así que sí sabemos que nuestro Señor Jesucristo se acerca a la persona adecuada cuando viene y le busca. Y nuestro Señor Jesucristo es el único, y en ese tiempo era el único que le podía dar una respuesta afirmativa a sus preguntas. Y se la da. Es necesario nacer de nuevo. Pero cuando estás en la carne, mira la respuesta que le da Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la contestación y la pregunta. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Qué cosa es andar en la carne? Y puedes saber tú todas las Sagradas Escrituras, porque hay mucha gente que no son cristianos, pero conocen la palabra de Dios. Yo me he topado con personas que les he dicho y me dicen, sí, yo sé, y te están diciendo esto y esto y esto y esto, pero no aceptan a Cristo como su Salvador. Andan en la carne. Y pueden leer la palabra de Dios, pero sus ojos están cegados a la verdad, a lo espiritual, porque aún no han aceptado a Cristo como su Salvador. Es necesario que nosotros, gloria a Dios, si en alguna manera andamos todavía por ahí en la carne, hagamos nosotros, gloria a Dios, un examen de conciencia
y nos acerquemos al trono de la gracia por medio de Jesucristo, o sea, nuestro Dios, y le pidamos perdón para poder nosotros ser llamados hijos de Dios, como dice la palabra. Acuérdense que aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, gloria a Dios, versículo parece que 10 y 11, dice, gloria a Dios, sí, en el 11 en adelante dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora 12, mire lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es muy importante acercarnos al trono de la gracia, que es nuestro Dios, y pedir perdón para poder nosotros ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestro Padre terrenal nos daba una orden o nos decía algo, quisiéramos algo, ven, haz esto, aquí, allá. ¿Qué es lo que hacíamos? Obedecíamos, ¿verdad? Era porque es nuestro Padre. Y muchos no obedecían. Así es con Dios, hermanos. Él nos habla a través de la palabra de Dios y debemos de obedecer. Pero ¿qué hacemos? Lo que hacíamos muchas veces como hijos malcriados que éramos cuando andábamos en el mundo porque no conocíamos las cosas de Dios. No obedecemos. Obedecemos a medias o refunfuñando, o sea, renegando, diciendo ¿a poco nomás yo? Y que no, cuidado. Pero qué bonito es, ¿verdad? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nuestros padres nos dicen, oye, hijito, ayúdame aquí. Sí, papá, voy. Y que muchas veces no necesitas que tu padre o tu mamá te digan algo, ayúdame aquí, haz esto. Tú ves que están haciendo algo y ahí vas y les empiezas a ayudar. ¿Por qué? Porque tienes el amor de Cristo aquí en tu corazón y te impulsa a hacer lo bueno porque ya recibiste a Cristo en tu corazón. Amén. De manera que, hermanos, es muy hermoso cuando nosotros verdaderamente tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sentimos la necesidad de venir al templo. Sentimos la necesidad de orar. ¿Y sabe qué? Que es muy saludable orar, porque es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Dios para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que le pidamos en el nombre de su Hijo, se lo va a hacer Él. Amén. De manera es que recordemos todo esto, hermanos, y veamos lo que Nicodemo, siendo un principal, ¿tiene usted? Todavía le pregunta que si acaso podría nacer de nuevo, gloria a Dios. Pero pues no sé, Nicodemo está ciego espiritualmente. Cuando se está en la carne, mis amados hermanos, no vemos más allá de lo nuestro, todos vemos lo del mundo, gloria a Dios. Pero el nuevo nacimiento surge por la necesidad que tenemos, porque el hombre natural está completamente incapacitado para poder percibir, obedecer o hacer las cosas que Dios manda. ¿Por qué? Porque anda en la carne y no en el espíritu. De manera que, Nicodemo es lo que pasa. Ahora, muchas veces creemos que porque estamos dotados intelectualmente hablando de una inteligencia superior, porque estamos en la escuela y nos sacamos los primeros grados y somos muy inteligentes. Y, pues por muy dotados que seamos nosotros, que tengamos una inteligencia tremenda, gloria a Dios, ¿verdad? No puede la persona esa agradar a Dios porque está completamente ciego espiritualmente y no puede obedecer, ni agradar, ni servir a Dios. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Por eso usted ve que en el mundo hay cristianos que, no es cierto, eso no sé, que no tiene nada que ver.
hacer eso, hacer lo otro. Yo puedo andar donde quiera, ya tengo a Cristo en mi corazón. Pues precisamente porque ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes que valorar eso que tienes allí y servirle y obedecerle y respetarle. Porque si tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué va a salir de allí? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengas allí es lo que va a salir. Si salen cosas buenas, ¿por qué? Porque Cristo está en ti. Pero si salen cosas malas, cosas negativas, cuidado, hermano, cuidado. Por eso muchas veces, aun cuando tratemos a nuestras esposas o a nuestros esposos, a nuestros hijos o a quien sea, tenemos que cuidar esta lengua para ver que salgan puras palabras buenas, no palabras ofensivas. Porque muchas veces, hermanos, aun siendo cristianos, se desbordan la persona hablando y echando y diciendo, y cuidado, porque el diablo, como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es lo que pasa, que el diablo aprovecha cualquier momento y te incita y te sueltas y ni cuenta te das hasta que de repente reaccionas, ¿qué estoy haciendo? Si soy hijo de Dios. Ahí es cuando luego híncate y pídele perdón a Dios. Señor, perdóname, Padre. Y dile a mi Dios, porque Él quiere que nosotros le pidamos y le estamos pidiendo perdón y le debemos de decirle a nuestro Dios, lléname del poder del Espíritu Santo, Padre, yo no quiero seguir pecando. Clama a Dios y Él te va a responder, como dice la palabra. Pero muchas veces, no tiene que ver. Cuidado. Solito estás tú escarbando, como dices, haciendo tu tumba. ¿A dónde vas a ir? Necesitamos andar en el Espíritu para poder merecer el regalo de Dios, que es la vida eterna. Pero necesitamos ese nuevo nacimiento del cual habla mi Dios, que es necesario nacer de nuevo, gloria a Dios, porque muchas veces nosotros ni cuenta nos damos que no hemos nacido todavía de nuevo, sino que hicimos una decisión, pero todavía seguimos en la carne, y como habla el apóstol Pablo, es un cristiano, pero carnal. Que has aceptado a Cristo, vas a la iglesia y das tus diezmos y todo, pero estás en la carne. Deseas las cosas del mundo y aún así haces o aceptas o practicas lo que el mundo ofrece. Cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí le está diciendo a Nicodemo que conocía las Escrituras, fíjense, no era un ignorante. Nosotros no ignoramos la palabra de Dios, la mayoría de nosotros ya sabemos todo lo que dice la palabra de Dios, ya no la ignoramos. Si hacemos algo malo, hermanos, ya no hay perdón para nosotros y nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros las Sagradas Escrituras. Si tuviéramos ignorantes, nomás en cuanto nosotros clamáramos a Cristo nos perdona. Y aún así, hermanos, si nosotros por alguna causa, alguno de nosotros nos desviáramos del camino de Dios, tenemos una oportunidad de que nos reconciliemos con Él por medio del arrepentimiento, buscarlo. Ahí en el libro de Santiago dice que si alguno hace volver del camino del pecado a un pecador, ha salvado una vida. ¿Por qué? Porque andaba perdido y ha vuelto al camino de mi Señor Jesucristo. Pero muchas veces ya están destinados a la perdición, gloria a Dios. Así es que cuidado con ellos, gloria a Dios. Así es que ya leímos el versículo 4, dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese bien, cuando ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
y que nacemos, ¿verdad?, de agua y del Espíritu, es cuando ya podemos entrar en las cosas espirituales. Podemos hacer una confesión para salvación y somos salvos, sí, pero se necesita el bautizo. Acuérdense que mi Señor Jesucristo fue bautizado, y Juan el Bautista lo bautizó. Entonces, sí es muy importante declarar nosotros, ¿verdad?, el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también tenemos que enseguida bautizarnos. Aquel eunuco que iba de camino, no me acuerdo si era Emaús, pero iba de camino, le hablaron del Señor Jesucristo, de la salvación, y luego lo dijo, ¿qué impide que me bautice? ¿Crees? Le preguntan, sí. Bien puedes, y lo bautizaron luego. Nosotros, si alguno de ustedes aún no se ha bautizado, díganoslo a nuestro pastor para bautizarlo, porque es necesario bautizarse para que usted sea ya espiritualmente, o sea, esté completamente en salvación, porque ya está espiritualmente completo. Por eso dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque del agua, cuando nacemos de agua, es cuando nuestra mamá nos trae al mundo. Pero luego dice del Espíritu, y del Espíritu es cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es? Cuando nos bautizamos, porque dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te sumerges, todo ya se queda olvidado allí y emerges completamente a una vida espiritual nueva. Es muy importante el bautismo, hermanos. Muchos dicen que no, allá ellos, pero bíblicamente es muy importante el bautismo. Tenemos que bautizarnos, no nada más aceptar a Cristo, porque como les digo, muchas veces lo puedes hacer nada más porque, pues a ver qué pasa. No, es que si verdaderamente andas en el mundo y ya estás cansado de andar en el mundo y quieres cambiar tu vida, acércate a Jesucristo y Él te va a cambiar tu vida, pero tienes que confesarle tus pecados, gloria a Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso se necesita nacer de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque nacemos de la carne, venimos en una bolsa de agua según lo que dice, según ¿verdad?, el mundo, ¿verdad? Pero si nacemos en el Espíritu, es cuando nos bautizamos. Y por eso les digo, si alguno no se ha bautizado, es tiempo de bautizarse. ¿Por qué? Porque de esa manera pasamos a ser hechos hijos de Dios. Muchas veces nosotros quizás pensamos de una manera equivocada, gloria a Dios, porque creemos y pensamos que no tiene nada que ver, porque oímos de otras personas que no tiene nada que ver esto, ya así es. Como es la Santa Cena, muchos dan la Santa Cena nomás así sin leer esto, que de Pablo, de Corintios 11. ¿Por qué? Porque dicen, no es necesario, sino más con tomarle ya. Ah, caray. Si mi Señor Jesucristo, en el capítulo 26, versículo 26, dice cómo debe de ser, así debe de hacerse. Si el apóstol Pablo lo aprueba, debe de hacerlo como dice ahí también. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A lo que dice determinado pastor? Porque anda en la carnalidad como Nicodemo. Porque es lo que puede pasar algunos pastores que andan todavía en la iniquidad, en la carnalidad, no en la iniquidad, no en la carnalidad.
son cristianos carnales. Por eso muchos dicen, no tiene nada que ver, puedes andar como quieras, puedes hacer lo que quieras. Cabo ya Cristo ya te perdonó. No es así, hermanos. No se vayan a equivocar y vayan a aceptar esa clase de doctrinas porque se pierden. Por eso aquí estamos viendo lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. ¿Para qué? Para que lo haga, para que acepte y verdaderamente ande en el Espíritu, ya que conocía toda la verdad y era un fariseo, o sea, buscaba las cosas de Dios, pero conforme a lo que ellos pensaban y creían que debía de ser. No, tenemos que hacerlo conforme la palabra de Dios lo dice. Gloria a Dios. Vamos a leer rápidamente el versículo 7 y el 8. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no tiene nada que ver lo que hagamos. Pero nosotros, mi amado hermano, desde el momento en que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sí podemos maravillarnos de que somos hijos de Dios. A Nicodemo le está diciendo por qué anda en la carne todavía. Dice, no te maravilles. ¿Por qué? Porque necesitaba hacer esa confesión. Nosotros ya nos confesamos con Dios a través de mi Señor Jesucristo. Ahora, hermano, lo que necesitamos es obedecerle conforme a lo que dice su palabra. El 9 y el 10, y ahí yo creo que ahí vamos a terminar. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le responde mi Señor Jesucristo, fíjese. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Gloria a Dios. Así es que nosotros ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Tenemos mucho tiempo de que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ya es tiempo de que sepamos todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Ya es tiempo de que verdaderamente obedezcamos a Dios. Y si aún no lo estás obedeciendo, trata de obedecerte. Trata de reconciliarte con mi Dios y pídele perdón, porque la venida de mi Señor Jesucristo está muy cerca y no sabemos en qué momento pueda ser el rapto. O no sabemos si la vida nos pertenece al rato o el día de mañana o quizás en una semana, no sabemos si nos pertenece. Y si morimos así, de nada nos sirvió todo lo que hagamos, porque necesitamos andar en el Espíritu para poder agradar a Dios. Hay otras escrituras, ya las hemos traído. Gloria a Dios. Aquí mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, mire lo que dice. Gloria a Dios. Yo dije ahí mismo, ¿no? Es 1 Corintios 15, 50, versículo 50. Nomás ese versículo. Dice bien, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si andamos en la sangre, o sea, en la carne, de nada nos sirve ni venir al templo, porque eso no nos salva. Es bueno venir al templo, porque quizás allí en una predicación te des cuenta que andas mal y te arrepientas, y allí es donde eres completamente espiritual e hija de Dios. La incorrupción, porque si andamos en corrupción, tampoco vamos a heredar el reino de Dios. Tenemos que ser incorruptos completamente,
Por eso le leí este pasaje, gloria a Dios, para que se dé cuenta por qué a Nicodemo le dijo mi Señor Jesucristo todas estas cosas. Que esto nos sirve, hermanos, a nosotros para enderezar el camino, si es que lo tenemos chueco, y a todos los que nos están escuchando a través de la radio igualmente, si alguno de ustedes anda mal, que sabe que no está conforme a la palabra de Dios, usted no está dirigiendo su vida de esa manera, acérquese a Dios por medio de mi Cristo y pídale perdón para que usted verdaderamente pase a ser hijo de Dios. Que así lo dice la palabra, a todos los que le creen en Él, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, nosotros, mi amado hermano, ya no andamos conforme a la carne, ya debemos de olvidarnos que esto, que el otro, que el baile, que acá y que esto, esas cosas. Deje el mundo, que haga lo que Él quiera. No nos metamos con el mundo, hermano, porque podemos caer en la trampa de Satanás y entrar en las cosas del mundo. Eso que te dicen muchos pastores no tiene nada que ver que vayas hacia una fiesta de esas donde se baila, se toma cerveza y todo eso. No, sí tiene que ver, porque poco a poco te vas perdiendo. No permitas que el enemigo te convenza, porque muchas veces puedes oír otra predicación por ahí de otros pastores que te van a decir, no hombre, no tiene nada que ver, es mentira, tú ya eres salva, porque eso es lo primero que te dicen, aceptaste a Cristo como tu Salvador, sí, ya nadie ni nada te va a quitar la salvación. Ah, es correcto, nadie te la va a poder quitar, pero Dios sí, porque acuérdate que ahí en el libro de San Mateo dice que nosotros debemos cuidarnos no del que mata el cuerpo, sino del que puede destruir este cuerpo en el infierno. Gloria a Dios. ¿Quién es? El que está ahí arriba. ¿Y cuándo es cuando lo va a destruir? Cuando está en el pecado. Porque es la única manera de que nosotros podamos ser destruidos o castigados cuando estamos en pecado. Si morimos así, hermanos, ya no hay salvación. Por eso es muy importante, mientras tengamos vida, buscar las cosas de Dios todo el tiempo, no las del mundo. Las del mundo son para perdición. Acuérdense que la palabra de Dios nos lo dice, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué buscar las cosas del mundo? Porque, hermanos, lamentablemente, y no se vayan a ofender, pero nomás ver en la televisión a un artista, sea hombre, sea mujer, que viste de esta manera, o se peina de esta otra, o hace así, y quieren imitarlo luego. Ahí andan. Luego, si no estamos contentos con el cuerpo que Dios nos dio, con el color de pelo que Dios nos dio, luego vamos a cambiarnos el color. Quizás no sea pecado, pero puede ser el principio de entrar en la carne, porque de allí puedes entrar en otra cosa. ¿Cómo anda ahorita la mayoría de las mujeres? Bien rabonas. ¿Agradando a quién? ¿A Dios? No, agradando al hombre. Porque el ser humano masculino, o sea el hombre, pues nomás está observando, viendo, a ver qué. Y la mujer, entre más, enseña más. Cuidado, hermanos, ahí es donde mostramos que andamos en la carne, cuando dejamos las cosas de Dios por las del mundo. Un consejo conforme a la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros sepamos, gloria a Dios, las cosas que debemos de hacer. Aquí vamos a ver ahorita. Más acá.
Gloria a Dios, aleluya. En Santiago. Oh almas adúlteras, capítulo, vamos a leer desde el 3. Santiago 4, versículo del 3 y 4. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en el enemigo de Dios. Les leí este versículo para que se den cuenta que muchas veces somos eso, almas adúlteras, porque andamos en el mundo. Nos importa más el mundo que las cosas de Dios. Acuérdese, ¿es usted una persona que lee la Biblia? ¿Es usted una persona que ora por los alimentos? ¿Es usted una persona, seas hombre o mujer, que oras por tu familia, por tus hijos, por tu familia? ¿Es una persona que cuando se levanta le da gracias a Dios por el día que le da de vida? Analícese. Ponga del 1, haga un sketch, o sea, una listita. No ponga del 1 al 10 para que no sea mucho, del 1 al 5 nomás. Y analice si usted es qué clase de persona es. Si usted hace esas cosas o no las hace. Ya sabe que si pone 5 y las 5 usted las hace, merece un 10 o un 100. Pero si de esas 5 no hace ni una o 2, cuidado, porque le puede pasar lo que en la escuela, reprobado. Así es que, hermano, hermana, que esto que nuestro Señor Jesucristo le dice aquí a Nicodemo nos sirva a nosotros también para enderezar nuestro camino y busquemos el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así es que ahí con eso terminamos. Amén. Vamos a hacer una invitación para todo aquel que anda mal, que sabe que a través de estas palabras que el Señor nos ha dado, reconoce que anda mal, que no está cumpliendo con la palabra de Dios, que es cristiano, sí, pero es cristiano carnal, pero ahora quiere ser un cristiano espiritual. ¿O quieres aceptar a Cristo porque tú no conoces nada de esto? Simplemente haz esta oración y ve, la palabra de Dios dice que todo aquel que le pide perdón a Dios por medio del Señor Jesucristo, recibe perdón de pecados y pasa a ser hecho hijo de Dios. Amén. Así es que si quieres, haz conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, he oído su palabra. Y yo le ruego en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que me perdone, Padre. Quiero ser su hijo o su hija. Y de esta manera, mi Padre, poder heredar esa vida eterna que ofrece el Señor. Lléname del poder del Espíritu Santo, mi Padre, para poder, Señor, vencer todos los obstáculos. Porque ahora que le he pedido perdón, he pasado a ser su hijo o su hija, pero quiero que usted, Señor, por medio del Espíritu Santo, me fortalezca, me dé entendimiento, me dé conocimiento, y así, mi Padre, poder yo seguir adelante. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le doy gracias, porque ahora soy su hijo o su hija. Amén y amén.
Ahora busca un lugar donde te puedas congregar. Si tú hiciste esta oración y quieres volver al camino de mi Padre, pues nada más tienes que pedirle perdón y decirle que andas mal, pero quieres reconciliarte nuevamente con Él y serás reconciliado. Amén. Así es que no te preocupes, tienes la oportunidad porque mi Dios es muy lindo. Siempre, siempre, fíjate bien, nos está dando la oportunidad del arrepentimiento. Pero si no tomas esta oportunidad, estarás perdido. Tienes que confesarle a Dios tus pecados por medio de Jesucristo o tu reconciliación por medio de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Si Dios nos da vida, por aquí estaremos trayendo la palabra de Dios.